La médula ósea es una fábrica que normalmente produce todas las células sanguíneas que vemos en la sangre. Los glóbulos rojos que llevan oxígeno, los glóbulos blancos que combaten infecciones y las plaquetas que hacen que la sangre se coagule. La médula ósea contiene células progenitoras que forman todas las células en la sangre. La médula ósea siempre está produciendo más células sanguíneas a partir de las células progenitoras. Si éstas están dañadas, pueden dejar de funcionar normalmente. Muchas veces los pacientes tienen una enfermedad, un tumor o una afección que impide el funcionamiento de la médula ósea, por lo que debemos encontrar la manera de reemplazarla y hacer que vuelva a funcionar. Un trasplante de médula ósea nos permite eliminar completamente las células enfermas de la médula ósea y reemplazarlas con células progenitoras sanas. La mayoría de las personas a las que ayudo con los trasplantes de médula ósea son pacientes con leucemia, linfoma, mieloma múltiple. También pueden tener anemia aplásica o adrenopanocítica, o sea, que en su mayoría son pacientes con enfermedades de la sangre. Pensé, yo tengo anemia drepanocítica. La enfermedad no me tiene a mí. Puedo sobrevivir. Puedo hacerlo. Vamos, no necesito un trasplante. Yo puedo. Y no fue así. Fue duro, fue difícil. Y cuando las hospitalizaciones se hicieron más frecuentes, se hizo cada vez más evidente que un trasplante de médula ósea era mi mejor opción. Evaluamos muy cuidadosamente a los pacientes antes de comprometernos a hacer el trasplante, para asegurarnos de que el corazón, los pulmones y los riñones sean lo suficientemente fuertes para permitirles atravesar el trasplante con éxito. Existen riesgos, igual que con cualquier procedimiento médico importante. Podemos mejorar las probabilidades de éxito del trasplante haciendo todo lo posible por encontrar el mejor donante. Antes de que me diagnosticaran leucemia, sabía que existían los trasplantes de médula ósea. Tenía las mismas ideas erróneas que mucha gente en ese momento. Muchos pacientes llegan pensando que será una cirugía. Yo pensaba que me iban a perforar el hueso para extraer la médula ósea y cosas así. No tenía idea de cómo era un trasplante de células progenitoras. El día del trasplante es un poco decepcionante. Hay una cuenta regresiva hasta el día del trasplante y te dicen lo emocionante que será hacerlo. Y en realidad, solo se trata de colgar una bolsa de sangre. El trasplante en realidad es muy parecido a una transfusión de sangre. La parte curativa del trasplante en realidad es el tratamiento previo. Eso es lo que destruye todas las células cancerosas, donde sea que estén en el cuerpo. En mi caso, recibí dosis muy altas de quimioterapia. Algunos pacientes reciben radioterapia. Por alguna razón, la médula ósea vieja no está funcionando. Entonces, para destruirla, administramos quimioterapia en dosis altas y a veces radiación. Así, al destruir esas células de la médula ósea vieja que desaparecen del cuerpo, se crea espacio para las células nuevas. Imagínese que tiene un jardín con malezas y va a la tienda a comprar Roundup, un herbicida. El herbicida mata todo, lo bueno y lo malo, y una vez que desaparece el Roundup de la tierra, se pueden plantar semillas nuevas. A veces las personas piensan que se realiza el trasplante y con eso ya se termina el proceso, pero en realidad, realizar el trasplante, la infusión de células, es simplemente el comienzo del proceso de curación. El trasplante en sí es la recuperación. Te traen de vuelta con las células del donante y reconstruyen tu sistema después de que ha sido completamente aniquilado para destruir todo el cáncer. Las secuelas del trasplante, probablemente la fase más dramática, es el primer par de semanas después del trasplante. Durante ese tiempo el paciente puede ser hospitalizado o no, y es lo que yo llamo el periodo miserable. Es el periodo en el que el paciente siente los efectos de la quimioterapia y la radiación que ha recibido. Contar con el apoyo de la familia es muy importante. Es un procedimiento largo y los pacientes necesitan ayuda para atravesarlo. Tener algún familiar que puede estar con el paciente en el cuarto de hospital durante toda la hospitalización del trasplante hace que este sea más seguro. Así que el primer granito de un trasplante es la activación, donde vemos que las células del donante están creciendo en una medida cuantificable en la sangre del paciente. A medida que se activan las células del donante, comenzamos a ver cómo los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas se recuperan hasta niveles normales. Esa es la primera señal de que fue un trasplante exitoso. Pero han atravesado un procedimiento que les cambió la vida. Queremos llevar a los pacientes nuevamente a un estado de salud, pero sus vidas serán diferentes. Los acompañamos durante los años que siguen al procedimiento de trasplante para ayudarlos en esa jornada.
Estamos junto a ellos en el proceso y estamos ahí para apoyarlos y para ayudarlos. Cuando veo que un paciente regresa a mi clínica a 5 o 10 años después de un procedimiento de trasplante y que está de vuelta en el trabajo, que está con su familia, que se siente bien, lo considero un éxito.